al Señor en esta noche una vez más. Vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis, en Apocalipsis, el último libro. Miren, qué diferencia hay entre Génesis y Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, hemos estado hablando acerca de Tiatira, las iglesias de Apocalipsis. Y cómo puede uno aprender tantas cosas. Queremos avanzar y no podemos porque hay tantas cosas que aprender, que hablar de ellas y que se han venido cumpliendo a través de los tiempos, a través de los años y a través de en estos tiempos también la iglesia está padeciendo muchas de estas elogios, críticas, instrucciones, promesas, etcétera. Capítulo 2, si ya estamos ahí, voy a pedirles que leamos del verso 18 al verso 29. Dice la bendita palabra del Señor así: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras, y amor, y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y a todas las iglesias sabrán, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y la regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amado Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor, que trae advertencia, así como a estas iglesias en aquel tiempo. Ahora, Señor, a nuestra vida individual, a nuestra familia, a nuestra congregación y a la iglesia en general, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, para comprender tu palabra. Ayúdanos a evitar, Señor, los errores que ellos cometieron, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a vivir, Señor, en la sana doctrina, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Vamos a hablar acerca de Tiatira. Tiatira, dijimos que es el significado, ¿verdad?, de Tiatira es, ¿alguien se acuerda? Si alcanzan a leer ahí. Torre alta. Sacrificio continuo, dulce sabor del trabajo, torre alta. Y también representa el periodo de la supremacía del catolicismo. Una mujer llamada Jezabel introduce el paganismo en esta iglesia. A través de lo que estuvimos viendo en Éfeso, ¿verdad? Falsos maestros, falsos apóstoles se querían meter una mala doctrina, una enseñanza, pero habían hermanos ahí, ¿verdad?, que escudriñaban y que tenían ese discernimiento y no permitieron que eso sucediera en la iglesia de Éfeso. Sin embargo, ¿verdad?, yo creo que eran tantos los que llegaban por ahí, tenían que ser, ¿verdad?, de tal manera que llegó el momento en el que llegaba a lo mejor algún hermano genuino por ahí y hasta lo rechazaban, ¿verdad? Por eso fueron perdiendo a lo mejor el amor, que luego el Señor les reclama: has perdido tu primer amor. Y dijimos que podía referirse el amor a Dios o el amor al prójimo. Estamos viviendo los últimos tiempos, mis hermanos, de tal manera que hay mucha gente haciendo tantas maldades que hoy en día es difícil creer en las personas, ¿no es cierto?
Han habido tantas, y quizás a usted, ¿verdad?, lo han metido en algunas situaciones en las que queriendo ayudar a alguien y le ha quedado mal una y otra vez, etcétera, de tal manera que usted va perdiendo ese amor. Bueno, vimos también que en Pérgamo, ¿verdad? En Esmirna, la iglesia perseguida, ¿verdad? Solamente es elogiada. A ella no hubieron exhortaciones ni reclamos porque el Señor estaba contento, solamente le dice: sé fiel hasta la muerte. Entonces ellos estaban padeciendo y estaban padeciendo precisamente porque los nicolaitas y también otra doctrina se estaba tratando de meter por ahí, ¿verdad? Pero ellos preferían, ¿verdad?, la muerte, sufrir, que adorar a los emperadores. Pérgamo, dijimos que es una iglesia que estaba precisamente ahí donde estaba el trono de Satanás, ¿verdad? Y que también ahí comenzó la adoración a los emperadores, pues en aquel tiempo, en aquellos entonces, ¿verdad? Estaban adoptando las enseñanzas babilónicas, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, donde los reyes eran considerados Dios. Se le empezó a dar adoración a esos emperadores, de tal manera que si la iglesia no los reconocía como eso, entonces eran perseguidos. Al llegar a Tiatira, nos encontramos con que Tiatira tiene un problema. Astutamente Satanás mete una doctrina a través, ¿verdad?, no necesariamente es que era una mujer, sino que simplemente es comparado con la enseñanza y la doctrina que tenía Jezabel en el tiempo antiguo, cuando se casó con Acab, y hizo una mezcla del pueblo de Dios con el paganismo. Y Dios trajo consecuencias a la nación de Israel por causa de haber aceptado a Jezabel. Entonces aquí vemos lo mismo, esta mujer introduciendo una enseñanza errónea, y es hasta ahí, hasta donde vamos. Hemos estado hablando, mire, las iglesias de Apocalipsis, Tiatira, las profundidades de Satanás. Estas fueron traídas por los sacerdotes del culto babilónico, y esto consistía en culto a la astrología, ciencia y que investigue el porvenir de los hombres, para que ya no busquen a Dios, sino que su destino sea guiado por un astro. Esto es solamente un resumen, estuvimos hablando la semana pasada de ello, nada más que sin figuritas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, ¿verdad?, la adoración al Dios Sol. Y bueno, voy a ir presentándole algo, otras imágenes, ¿verdad? Cuando la gente empezó a poner su confianza más en los astros que en el Dios creador. Bueno, aquí vemos que hasta hoy en día se sigue ese mismo tipo de adoración, ¿verdad?, que tiene que ver Jesucristo y la introducción de la semana pasada a esto precisamente le decía que la iglesia católica no saben, bueno, ellos están seguros que ellos son la iglesia que fundó el Señor Jesucristo, pero que desde los primeros siglos ellos se corrompieron, permitieron la mala enseñanza del paganismo, se metió en el ¿verdad? Y terminamos diciendo que Constantino, en los años 321, él aceptó, siendo el emperador, decretó que la religión universal, ¿verdad? Universal quiere decir católica, o católica quiere decir universal, ¿verdad? Sería la que sería a nivel mundial, o bueno, cuando menos en todo el imperio que ellos dominaban en aquel entonces. Y desfiló, ¿verdad?, en un carro al sol, y también con la cruz que supuestamente, ¿verdad?, representa el cristianismo. Entonces, uniendo así legalmente el paganismo y el cristianismo. Entonces, es muy posible que la iglesia católica, pues sí, es cierto que es la que el Señor Jesucristo fundó, pero se corrompió, y después siguieron con más tradiciones y paganismo que ¿verdad?, siguiendo las enseñanzas del Señor Jesús. Entonces, esto tiene que ver, ¿verdad?, con todo ello, la adoración que se presenta hasta hoy. Vamos a ir avanzando. Esta es una figura por ahí, ¿verdad?, que nos indica que es Jezabel. No es que sea ella, ¿verdad?, simplemente se tomó una figura, ¿verdad?, pobrecita la muchacha esta.
Hoy día el hombre no tiene discernimiento, ¿verdad? Estábamos hablando acerca de cómo los legisladores hoy legalizan las abominaciones, todo lo malo, y se cumple lo que dijo Isaías: a lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Entonces, la brujería, el ocultismo, hechicería, satanismo, droga, quantum, budismo, zoroastro, espiritismo, esoterismo, todo esto sale de Babilonia, ¿verdad? Todo ese misticismo llega a todas esas áreas. ¿Se acuerdan que por esa razón en Corinto la adoración a los dioses era con orgías? Y también en Corinto se decía, cuando iban a Corinto, hagan de cuenta que decían vamos a Las Vegas. Era como la capital mundial del pecado en aquel entonces, para, ¿verdad?, terminar más rápido. Y entonces en Corinto, bueno, la forma de adoración a sus dioses, las logias masónicas tienen todas estas enseñanzas ocultistas. Yo no sé si usted ha investigado un poco de ello, le han dicho, le han llegado quizás algunos mensajes por ahí o publicaciones, y se mete en las redes sociales. Esto es ya algo bastante viejo, donde usted puede ver cómo los iluminados, los Illuminatis y todo ese grupo de personas que han existido desde entonces, los principiados o iniciados que le llaman, ¿verdad? Por lo regular los que dominan todas las esferas altas del mundo son masones. De hecho, en casi todas las monedas o en los escudos que representan a cada país, usted va a encontrar simbología o las logías, quiere decir los logos masónicos, ¿verdad? Va a encontrar ahí una balanza, un compás o una escuadra, todo eso tiene que ver. Saque un billete de la denominación que sea y ahí vienen pirámides, ¿verdad? Y todas esas cosas que identifican a las logias masónicas. Entonces ellos tienen todas esas enseñanzas ocultistas, los griegos, los romanos, el libro masón, la de los egipcios. Entonces los iluminados, ¿verdad?, solamente entendían. Entonces estas enseñanzas trataron de meterse en las primeras iglesias, como en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo, pero no lo lograron hasta que llegó a Tiatira. Pero en Tiatira dicen que cuando una iglesia se destruye, la iglesia no puede destruirse de adentro hacia afuera, se destruye de afuera hacia adentro, más bien se destruye de adentro hacia afuera, y es así como empezó a corromperse esta iglesia. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Aquí sí tuvieron éxito en Tiatira, se metió esta falsa enseñanza. Algunos, ¿verdad?, en Pérgamo todavía ya empezaban a tolerar, ¿verdad? Pero aquí sí la tolerancia fue más. Dejaron que una mujer enseñara. Y es posible, ¿verdad?, que es una mujer la que introdujo esta enseñanza. El hombre o el pastor perdió la autoridad y esta mujer empezó a meter enseñanza. Entonces este espíritu que entró a la iglesia de Tiatira, la cual dio a luz a la iglesia católica, forma la doctrina de Jezabel. Su comienzo, su enseñanza que establece y que no están en la palabra de Dios. Ni Pablo, ni los apóstoles, ni Jesucristo enseñó. Estas son doctrinas de hombres. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice en 1 Corintios capítulo 3 verso 11, dice que no hay otro fundamento más que el que está puesto. Jesucristo es el fundamento de la iglesia, Él es la piedra angular, o sea, no hay otro. Y en Gálatas capítulo 1 verso 8, el apóstol Pablo le dice a los de Gálatas, dice: si un ángel del cielo les trajera un evangelio diferente que el que les predicamos, dijo, sea anatema. Dice más adelante, dice, aún si nosotros, o sea, él está poniendo en alerta a los hermanos, y este énfasis es válido porque él está diciendo, el hombre cambia, el hombre es muy cambiante. Y entonces aún él se atreve a decir, aún si nosotros, ¿verdad?, por alguna razón llegáramos a traer un evangelio diferente, ¿verdad?, vamos a ser malditos. ¿Por qué? Porque no hay otro fundamento que el que está puesto, y se llama Jesucristo. Amén. Bueno, entonces el hombre es muy cambiante. Usted a lo mejor ha conocido pastores por mucho tiempo.
Y es muy posible, precisamente anoche hablaba con la familia que nos reunimos los martes, ¿verdad? Hay pastores que empezaron bien. Es posible que Dios los llamó. Es posible que ellos tienen el llamado. Es posible que ellos estaban capacitados para todo ello. Pero en el camino se torcieron. En el camino descuidaron algo y se torcieron, ¿verdad? Por eso el apóstol Pablo, conociendo el hombre, y luego creo que es Jeremías, no tengo la cita, ¿verdad? Pero dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dice, y perverso además. Entonces, vamos un poquito más adelante. Esta enseñanza está bastante larga. En el año 321, y aquí es donde comienza todo este asunto, ya venía desde el primer siglo, ya venía todas estas enseñanzas metiéndose, ¿verdad? Pero no habían sido legalizadas hasta que llega Constantino. Esta es una de las figuras más comunes que encontramos de Constantino. Este construyó la ciudad de Constantinopla y la hizo como la capital de aquel entonces. La adornó muy bien, ¿verdad? Y para poder, cuando la inauguró, fue cuando puso todas estas fechas. Año 321, Constantino se convierte, según, ¿verdad? Porque él era pagano, y entonces según que se convirtió al cristianismo. Pero más bien lo que hizo fue unir los dos, el paganismo y el cristianismo. Y entonces él implantó todo el culto que estaba en Pérgamo. Dijimos que en Pérgamo, ¿verdad? Ya estaban aceptando la doctrina de Baal. De los nicolaitas también. Entonces quebrantó uno de los 10 mandamientos, cambió el Shabbat al domingo. O sea, antes el pueblo, ¿verdad?, adoraba a Dios, y entonces, pero lo cambió al domingo porque era el día de adoración al Dios Invictus, Sunday, Dios Sol, al que adoraba el esposo llegó a adorar Acab, el rey de Israel. Paganismo. Constantino era emperador romano y poseía el título de pontífice máximo que le daba derecho a considerarse jefe de la religión romana, entre paréntesis, cristiana y pagana. Y en el año 321 Constantino declaró que los ritos del auspicismo no eran penables cuando tenían por objeto curar enfermedades o cuidar cosechas. En otra ley sobre la misma materia reconoce oficialmente el arte adivinatorio, ¿verdad? O sea, el ir a los campos y hacer un montón de misticismo, bueno, brujería, pues, en pocas palabras. Entonces él lo aceptó como algo, ¿verdad?, que no estaba mal. Dice en materia, ¿verdad?, dice que eso era con el objeto de curar enfermedades y de cuidar la cosecha. Entonces él estuvo de acuerdo con ello. Sabemos que todas esas cosas pues son ocultismo. Y yo creo que ustedes también se han dado cuenta que ¿cuántos son de México? Habemos varios de México, ¿verdad? Ustedes saben que para el 15 de mayo, si no ha llovido, sacan a pasear a alguien, ¿cierto? ¿No le tocó? Bueno, yo solamente escuchaba eso. Allá en mis tiempos dicen que San Isidro Labrador, ¿verdad? Si no había llovido, necesitaban cosecha, y entonces sacaban a la estatua, ¿verdad?, a pasear a los campos, y no sé qué tanto oraban para que lloviera. Si llovía, pues no sé, ¿verdad? Pero eso es lo que la gente seguía en su fe. Ahora, Constantino ya tiempo atrás había expedido su famoso edicto de Constantino. Fue la ley del 7 de marzo del año 321 después de Cristo, donde había cambiado el día de reposo del sábado bíblico por el domingo pagano, y en este edicto lo llama venerable día del sol. Ahí está en latín, para los que entienden, ¿verdad? Entonces, en este año él declaró al Imperio Romano cristiano. Aquí es donde la doctrina de Jezabel se legaliza bajo el Imperio Romano, haciendo concilio para legalizar la falsa enseñanza. Promovió un odio en contra de los judíos, ¿verdad? Porque pues al cambiar las fechas, ellos lo toman como el cumplimiento de lo que escribe Daniel, ¿verdad? Porque dijo que se levantaría un hombre que cambiaría los tiempos. Muy posible que tenga que ver con esto, o es algo que apenas va a suceder. Entonces, en el 368, un obispo de Roma, Damaso, heredó el título de pontífice vicarius filii Dei, porque la doctrina babilónica enseñaba que el rey tenía que ser un dios en la tierra. Yo no sé cuántos han visto la película de 300. ¿Ya la han visto? Está interesante, ¿verdad? Un
Un hombre que se considera Dios, ¿verdad? Pero dice que él, si sangra, entonces no es Dios. Bueno, entonces, no quiero que salga corriendo, ¿verdad? Y vaya a ver el 300. Es impresionante. Bueno, hay tantas cosas que aprender ahí. Bueno, en la Biblia tenemos historias más poderosas y grandiosas de un Dios todopoderoso como el que nosotros tenemos, que con 300 hombres, oiga, hizo maravillas. Ahí en esa película pues todos se mueren, pero aquí, ¿verdad? Ni uno solo muere, y con 300 Él tiene victoria. ¿Por qué? Porque el Dios nuestro es un Dios poderoso. Entonces, se creía, ¿verdad? Así como los babilónicos. Ahora ponga atención, ¿verdad? En la corona que tiene este personaje ahí, es un sumo o un sacerdote, sumo pontífice Filideis, que también tiene un significado. El Papa está coronado con una triple corona como rey del cielo y de la tierra y de las regiones inferiores. Lo que eso quiere decir, ¿verdad? Porque salió también, quedó establecido en uno de esos concilios, donde dice que es Dios mismo. O sea, el Papa es Dios mismo en la tierra. ¡Wow! ¡Qué tremenda blasfemia! ¿No? Esa sí es una blasfemia. Entonces, por esa razón tiene tres niveles, tres coronas, porque es rey en el cielo, es rey y rey allá en las profundidades, pues será del infierno, ¿eh? Bueno, veamos más, qué más tenemos. No me alcanzó para más. Mire, se enojó el chamuquín. En el año 381 comienzan las oraciones a María. Se declaró que la Virgen María es la Madre de Dios y Reina del Cielo, y quien tuvo siempre estos títulos es Semiramis. Escuche bien, quiero explicar esto una vez más. ¿Por qué razón los dogmas? Al comienzo, ¿verdad? Al inicio de entrar a Tiatira, yo le dije que hay muchos dogmas, sacramentos, y un montón de cosas que se van metiendo, empleando. La doctrina babilónica va tomando cada vez más fuerza, ¿verdad? De como era antes. Ahora dentro de la iglesia supuestamente cristiana empiezan a meter todo ello. Entonces, dogmas, se lo explico una vez más, ¿verdad? Si no lo he entendido. Dogma es algo que no está escrito aquí en la Biblia, pero que le dicen que tiene usted que creerlo, como en este caso, ¿verdad? Que María, bueno, no estamos hablando de eso, pero que María ascendió al cielo, por ejemplo. En la Biblia no dice que María ascendió corporalmente al cielo. En ninguna parte de la Escritura lo dice. Por lo tanto, en la iglesia tradicional enseñan que usted tiene que creerlo. Pero ¿dónde dice la Biblia? No, es que usted nomás créalo y cállese, ¿verdad? No pregunte más. Eso es un dogma. El purgatorio, que no existe aquí tampoco, el limbo tampoco. Entonces son dogmas, son enseñanzas, ¿verdad? Que a ustedes le dicen que tienen que creerlo, pero que no tienen ninguna base que sustente eso. Entonces, ¿por qué defendemos tanto esta doctrina, la enseñanza pura de la palabra de Dios? Porque, mire, a veces nosotros hemos llegado a pensar, yo no sé cuántos, siendo mexicanos o siendo de aquí, de América, se ha llegado a decir que la Virgen de Guadalupe, por ejemplo, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con la Virgen María, ¿verdad? Esta fue una aparición de los mexicanos, aparición entre comillas, ¿verdad? Que si usted sigue e investiga y se da cuenta que todo eso son apariciones que hacen aparecer gente, ¿verdad? Entonces, no que sea algo extra natural. Entonces, ¿por qué razón se le llega a llamar, ¿verdad? La reina de México, la reina de las Américas, y se le dan esos títulos? Entonces, aquí a María se le declaró que la Virgen María es escuche bien, la Madre de Dios y Reina del cielo. Y bueno, cuando vamos a la Escritura nos damos cuenta de esto. Mire, bueno, aquí ya nos las ponen, ¿verdad? Con una corona y al niño.
Aquí en la anterior que vimos, en realidad pues es Semiramis y su hijo Tamuz, ¿verdad? Y la corona que tiene arriba pues representa, ¿verdad?, su dios Sol. Entonces aquí en esta otra ya más actualizada es lo que adoran en estos tiempos, ¿verdad? Y que consideran madre de Dios. Jeremías 7:18. Mire lo que dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas. ¿A quién? A la reina del cielo. ¿Y quién es la reina del cielo? Era Semiramis, o sea, la diosa babilónica, ¿verdad? Entonces María todavía no nacía. Así es que María no pueden haber tantas reinas, solamente puede haber una. Entonces, esta era adorada por los babilónicos y es la misma, ¿verdad?, de la Isis que viene de allá de Egipto y se llama Mitra para los romanos. Bueno, hay diferentes nombres que se le va dando según la cultura donde se adore. Aquí se le llama María o se le adjudica ese nombre, pero en realidad no es ella, ¿verdad? Pobre María. Entonces, y para hacer ofrendas, dice, a dioses ajenos para provocarme a ira. Aquí el Señor está enojado con su pueblo Israel, porque ha hecho esto. Dice que los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Vamos al siguiente verso. Ándale, obedéceme. ¿Ya? Está como mis hijos. Perdonen, hijos míos. Jeremías 44, 15, 16. Entonces, dice, todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos, y todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en tierra de Egipto, en Patros, respondieron a Jeremías diciendo, verso 16, y la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, dice, no la oiremos de ti. Mire, este pueblo sí que, ¿verdad?, montaba en el macho y nadie lo bajaba. Entonces, dice, sino que ciertamente, dice, pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca. O sea, vamos a hacer lo que nosotros querramos, tú ni te metas, ¿verdad? Para ofrecer, dice, incienso a quién otra vez, a la reina del cielo, dice, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes, nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no tuvimos mal alguno. O sea que, ¿verdad?, hacían todo eso y como no les iba mal decían, entonces está bien, ¿verdad?, Dios nos perdona, somos bien paganos, pero nos sigue yendo bien. Dice, mas desde que dejamos de ofrecer incienso al reina del cielo y de derramarle libaciones, dice, nos falta todo y a espada y de hambre somos consumidos, dice. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotros tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? Que lo que quiere decir, ¿verdad?, es que todos estaban de acuerdo. O sea, las mujeres no podían darle adoración a la reina del cielo si los maridos no estaban de acuerdo. Aquí quiere decir que toda la familia estaba adorando a la reina del cielo y por eso Dios estaba molesto con ellos. Ahora, no les faltaba nada. Ahora escuche usted bien. Porque cuando vivíamos en el mundo, parece que nos iba bien. Nos iba mejor que cuando nos hicimos cristianos. Nos hicimos cristianos y parece que empezamos a tener muchos problemas. Bueno, yo no sé, ¿verdad? Un cristiano normal tiene muchos problemas. ¿Cierto o no es cierto? Sí. Año 354, el obispo de Roma, Julius, ordenó que el día del nacimiento oficial de Cristo fuera el 25 de diciembre. Esto lo hemos traído una y otra vez, ¿verdad? En diciembre, cuando se celebra ese nacimiento y muchos celebran con árboles de Navidad. Nosotros, pues aquí tenemos que aguantar porque, ¿verdad?, no somos los únicos que usamos este lugar, pero los que han entendido, los que han comprendido, ¿verdad?, han dejado todas esas cosas. Pero esa es la fecha en la que nace Tamuz, el dios Sol, el hijo de Semiramis y Nimrod. Pero bueno, esto, ¿verdad?, en el 354 dijeron, en esta fecha nació Jesucristo y esto es lo que vamos a celebrar. Pero sabemos que de acuerdo a la escritura, ¿verdad?, eso no fue así. Jesucristo nace más o menos, según los cálculos, ¿verdad?, que se han hecho de acuerdo a las escrituras, es entre
septiembre y octubre, casi a finales de lo que es septiembre. ¿Estamos aprendiendo algo? Amén. Ok, entonces también tiene que ver algo que está conectado, ¿verdad? Que también se celebra para el tiempo de resurrección, que en realidad la tradición ha puesto días, ¿verdad? No me voy a meter en muchos detalles, pero solamente le voy a mencionar algunos. La tradición dice que Jesucristo murió un viernes. Error más grande. Jesucristo no murió en viernes. Porque él dijo, es necesario que el Hijo del Hombre esté como estuvo Jonás en el vientre del gran pez. 3 días y 3 noches. ¿Y dónde le sale la cuenta de 3 días y 3 noches si resucitó el domingo? ¿Entienden? Entonces son detalles que tenemos que ir a la Escritura. Y es que el día que él lo van a bajar de arriba, ¿verdad? De la cruz, habla acerca de que aquel día era un día sábado, ¿ok? Pero no era el sábado común, el sábado normal, sino que cuando había un día festivo, también se le atribuía o se le llamaba es como decir, aquí, ¿cuándo son los días festivos? ¿Cuándo son? Los lunes, ¿verdad? Los lunes. O sea, la fecha que sea, el lunes. O por ejemplo, el día del padre o el día de la madre, ya saben, y es un domingo, y no importa el día que caiga, ¿cierto? Sin embargo, en México y en otros países, ¿verdad? El 10 de mayo celebran el día de mayo, el día de las madres. Aquí no, aquí el día de mayo, del 10 de mayo puede ser cualquier otro día, pero el domingo se celebra. Entonces, aquí en Israel, ¿verdad? Por decir, si el día jueves era el gran día, era la fecha de Pascua, entonces ese era considerado como un gran sábado. Y hay uno de los evangelios que lo menciona así. Aquel era un día sábado, no era el sábado normal que conocemos. ¿Ok? Entonces, por esa razón, ¿verdad? Cuando vamos a esos detalles nos damos cuenta que la tradición ha puesto ciertas cosas que no van con la Biblia. Y tenemos que defenderlo, por supuesto. Aquí en el año 391 dice comenzó la misa como rito diario de la iglesia. Aquí es donde comienza el sacrificio continuo. Aquí es donde la enseñanza, ¿verdad? Dice que el cuerpo de Jesucristo, cada vez que hacen una misa ellos lo hacen bajar desde el cielo, lo crucifican otra vez y se lo comen, o sea que son caníbales. Y que el cuerpo, porque ellos creen en la transustanciación, o sea, donde el elemento, después de decir unas palabras, ¿verdad? Ahí que tienen que ver con el misticismo, aquello sucede, se convierte. Es por esa razón, ¿verdad? Que cada vez que celebran misa, sacrifican al Señor. El pan se convierte para ellos en carne literal y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Algo que por supuesto nosotros, el apóstol Pablo enseña, dice que estos elementos que nosotros tomamos es un memorial. Y es por la razón que siempre hacemos énfasis, cada vez que tomamos la Santa Cena, esto no tiene nada que ver con misticismo, ni tiene nada que ver que el pan se convierte en la carne, ¿verdad? En el cuerpo del Señor, sino que es un simbolismo de los elementos que se usan. Entonces, aquí vemos en los tiempos antiguos, ¿verdad? Ya habían el dios Dagón. El dios Dagón, bueno, los sacerdotes dicen que era Dagón, un gran pez, o cuando menos tenía de aquí para abajo, ¿verdad? Como si fuera un sireno, o sea, tenía cola de pescado. Los sacerdotes se vestían, ¿verdad? Como si fuera un pez, ¿verdad? Y bueno, eso todavía lo mantienen hasta hoy en día. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo, ¿ok? Los sacerdotes de la antigüedad, los sacerdotes de Israel, era diferente la vestimenta. Entonces todo tiene su que ver. Entonces tenemos que prestar, ¿verdad?, atención. Estoy hablando de la iglesia de Tiatira, ¿ok? Esa iglesia de Tiatira que empezó a meter esa falsa enseñanza y que hasta hoy en día todavía continúa. Mire, aquí está la hostia. La hostia tiene algunas iniciales ahí. ¿Usted alcanza a verla?
Es una I, una H y una S. Entonces usted le pregunta a un católico, ¿verdad? Algunos ni siquiera saben. Cuando yo me meto a investigar, me doy cuenta de que hay muchísimos católicos que no saben. Dijo uno, siempre he sido católico, y yo ni sabía que tenía letras. Bueno, a lo mejor nunca se los prestan para que lo vean, nomás se lo meten en la boca, porque creo que así es. Entonces, bueno, tiene esas iniciales, y la pregunta era ¿qué es lo que significa? Y por supuesto que tiene un significado, ¿verdad? Esto de la misa, ¿verdad? Un rito diario, estoy presentando una diferente. La anterior, muy parecida, tiene una cruz arriba, ¿verdad? La cruz unos dicen que es cruz de Tamuz, ¿verdad? Tiene mucha lógica. La I, ¿vas a cambiar o no vas a cambiar? La I, la H, las iniciales IHS en la hostia son las iniciales de los dioses egipcios: Iris, Horus, Osiris. En el concilio de Éfeso, mire, o sea, acuérdense, hablamos de Éfeso, pues todo esto, ¿verdad?, se empezó a contaminar en todas las demás iglesias, por supuesto. En el 431, concilio de Éfeso, se introduce la exaltación a María, y el término Madre de Dios fue aplicado por primera vez. Ya se venía hablando eso ¿se acuerdan que hace rato vimos, verdad? De la exaltación de María también, algo que tenía que ver con María, y aquí se le adjudica Madre de Dios. ¿En qué momento o cómo? Si María, ¿verdad?, apenas nació hace 2000 años, y Dios ha sido desde siempre. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y entonces ella es madre de nuestro Señor Jesucristo, del hombre, no de Dios. ¿Entiende? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, ¿verdad? Madre de Dios. Entonces, cuando yo lo escuché, dije, Madre de Dios, Madre de Dios. Bueno, entonces, que en ninguna parte de la Escritura usted va a encontrar, ¿verdad?, que la palabra de Dios esté de acuerdo con esas cosas que la tradición ha enseñado. En el año 500 vinieron al templo las investiduras de los sacerdotes que los separaban de la gente normal de la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí vamos a ver algunas diferentes vestiduras. Ahora, acuérdense, ¿qué era lo que se producía mucho en Tiatira? Púrpura. ¿Y qué otro color? La escarlata también, escarlata. Entonces la púrpura es el color moradito, la escarlata es ese color rojo, ¿verdad? Que hasta los cuadros que le puse ahí, rojo y escarlata, para que no se nos olvide. Y bueno, también le metimos ahí un poquito de blanco. Ay, Dios. Bueno, la púrpura, los colores. Bueno, 593, Gregorio el Grande. Voy a tener que detener esto, ¿verdad?, en un ratito más. Creo que no hay tanta información que compartir, mis hermanos. Falta mucha información de la que nosotros necesitamos estar preparados. Algún día usted, algún familiar, alguien le va a preguntar, y esté seguro, con la Escritura, ¿verdad? En la palabra de Dios encontramos toda la riqueza, todo lo que necesitamos saber para no ser engañados. En Tiatira se permitió que esta enseñanza entrara. 593, Gregorio el Grande abrió el camino a la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica. Los babilónicos tenían esa doctrina donde decían que un hombre que se moría, ¿verdad?, pecador y todo lo que fuera, entonces usted solamente pagaba por él, ¿verdad?, y entonces era sacado, porque aquella persona, mientras estaba sufriendo en un lugar de tormento, en el infierno, donde a usted se le ocurra, pero dicen que podían sacarlo a través de ciertas cosas rituales que ellos hacían. Y entonces aquí se mete dentro de la iglesia, algo que la palabra de Dios no enseña. Si vamos ahí se lo dejo de tarea, capítulo 16 de Lucas, del verso 19 en adelante, nos habla la historia del rico y Lázaro. Y digo historia porque no es parábola, ¿ok?
Una parábola es una ilustración, una parábola es una metáfora, una parábola es algo diferente. Esto es una narración que el Señor Jesucristo está diciendo, porque esto incluye nombres de personas. Una parábola no. Entonces, abrió el camino a la doctrina del purgatorio en la Iglesia Católica. Los babilónicos creían en eso. En el 649 María fue hecha una virgen eterna. Aquí empieza a tomar fuerza la idolatría, violando las escrituras. Esto fue en el concilio de Letrán, donde queda claro, ¿verdad?, que María fue virgen antes, fue virgen durante y fue virgen después, o sea, virgen eterna. Entonces, bueno, ¿verdad? Son otras. Año 600, Gregorio I ordenó que se use la lengua latina como lengua para orar y predicar, y que nadie más podía usar la Biblia. De eso vamos a hablar más adelante, porque llega también el tiempo del oscurantismo, donde no se permite que cualquiera lea la Biblia. La esconden, ¿verdad?, de tal manera que no quieren que nadie, y si ellos la van a leer solamente en latín. Por esa razón, muchos de nuestros abuelos o padres, a lo mejor, no sé si a usted le tocaría, pero cuando iba a misa, a lo mejor le tocó escucharla en latín. ¿Y qué decían? ¿Quién sabe? Pero usted tenía que creer lo que ellos decían, así de sencillo. ¿Le pasó? No, bueno. Entonces, ahora, gracias a Dios, ¿verdad?, que tenemos, en uno de los estudios también le traje que más o menos en el año 1260 aproximadamente es cuando se nos da permiso para que cualquiera pueda tener la escritura. Ellos lo veían como un peligro, pero yo creo que cuando las personas tienen acceso a la palabra y empiezan a leer, Dios es tan bueno, ¿verdad? Dice la escritura en Juan 8:32, dice que y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Mientras esté escondida, entonces, por eso vino el tiempo del oscurantismo, pero eso voy a hablar la próxima semana. Así es que, mis hermanos, muchas gracias por su atención. Yo espero que todo esto les esté sirviendo como información, ¿verdad?, como ayuda, para que usted esté seguro, que está seguro en la palabra de Dios. Amén. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Póngase de pie, vamos a orar, ¿verdad? Si hay alguien, ¿verdad? No queremos herir ningún sentimiento, ni emociones, ni nada. Solamente, ¿verdad?, si hay alguien que a lo mejor no está de acuerdo, ¿verdad? Esto es, no es que esté de acuerdo conmigo o no, es que tenemos que estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias te damos, Señor, por este tiempo. Señor, se nos hace tan corto al estar en este lugar, Señor, y tratar de traer tanta información que necesitamos saber de cómo el enemigo, Señor, a veces se mete dentro de las iglesias y empieza a traer divisiones, empieza a traer falsas enseñanzas. Hasta ahora solamente hemos hablado de un tema, Señor amado, pero no hemos hablado también de aquellas iglesias que usando la Biblia quizás ya no tienen imágenes, ya no adoran ídolos, pero que también se han ido chuecos, se han metido enseñanzas heréticas. Pero Padre Santo, suplicamos, Señor, para que siempre nos des la sabiduría y que seamos parte de ese remanente, Señor amado, apartados, Señor, siempre para honrarte a ti, el único Dios verdadero. Perdónanos, Señor, por todas las ocasiones en las que a lo mejor equivocados, Señor, estuvimos por otro lado, Padre Santo, defendiendo ciertas creencias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor, que nos fortalece. Bendícenos y ayúdanos, Señor, a seguir creciendo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos, vamos a orar en esta noche. Voy a pedir al pastor Estrada que nos dirija en este tiempo, ¿verdad? Es tan importante. Usted tiene necesidades, póngale en un papelito, háganos saber, ¿verdad? Queremos estar orando por su necesidad. Dios les bendiga. Dios me los bendiga, mis hermanos. Bueno, ya tuvimos el estudio bíblico y ahora continuamos, venimos a orar. Y cuando decimos que venimos a orar, es porque creemos firmemente que cuando nosotros nos postramos delante de Dios y llevamos nuestras necesidades a Él nos escucha. Y podemos estar seguros en esta noche que nuestras oraciones
no se quedan en este espacio, aquí en este cielito que ahí queda, sino que van al trono de la gracia de nuestro Señor y podemos estar seguros que Dios está obrando ya desde que usted decidió escribirlo, está dando una muestra de su fe. Y cuando lo comparte con nosotros, cada uno de nosotros nos convertimos en intercesores de